Bona nit. Estem així una altra setmana preparats per a conèixer una altra empresa, una altra realitat empresarial. En aquesta setmana jo crec que és un tema que vos interessarà molt a tots, perquè és un tema que tot el món necessita, però bueno, ja després d'ací un minut passem a conèixer a l'invitat, als invitats, que avui tenim per tots els puestos, no mos falta ningú. Jo el que volia primer és dir-vos que estic ara en la presentació de la meva novel·la, El vacío universal, que vos vaig a dir, si és com un fill, algú parla mal d'un fill, doncs jo tampoc parlo mal de la meva novel·la. La presento en València el dia 14 i bueno, agrair-vos a tots tot l'interès que demostreu. El que volia parlar ara era d'un tema que jo crec que serà de molta importància futura i he llegit a diversos autors renombrats, i és l'euro global, perquè fins ara la moneda global era el dòlar, però jo crec que degut a tot el que està passant pareix i es comença a donar els primers símptomes de que l'euro va reemplaçar el dòlar com a moneda global. Per tant, al final sí que és cert que un sistema financer dependeix de l'estabilitat dels països en els quals està predominant. El predomini va començar en Inglaterra. A principi del segle passat, la City londinense tenia un pes específic i marcava el ritme de tot el món. Després ja va vindre la supremacia dels Estats Units, que era un 35% del PIB mundial. Ara no és més del 15%, i això és una qüestió que n'hi ha que saber, perquè jo crec que el xiquillo del flequillo encara pensa que és el 35%, i no, és el 15%, ja no pinta quasi res, igual que nosaltres. I en tota aquesta temporada, des de la Primera Guerra Mundial, el dòlar ha mantès el predomini sobre l'economia mundial i ha marcat el ritme. I la FED, que és la institució financera americana, és la que marcava els ciclos financers. I pareix que en aquest moment, degut a tot el que està passant, i més el que està profunditzant-se cada dia, el fin del dòlar està ja a la vista, a la volta de l'esquina. I es comença el temps de la Unió Europea i de l'euro. Sí, la Unió Europea i l'euro aconsegueixen acabar els deures, que no són pocs, que s'han de fer. Per tant, la Unió Europea hauria acabar la Unió bancària, la Unió fiscal i 3 o 4 més unions que donaren a Europa una consistència i un aguante, diria jo, com a entitat financera global. Ahí n'hi ha una qüestió que n'hi ha que assenyalar també. Les últimes eleccions el que indiquen és que cada volta més entren partits que no volen la Unió Europea, amb la qual cosa pot ser que ens quedem sense dòlar, sense euro i sense res. I per tant esperem que Europa reflexione, que n'hi hagi coneixement i que totes aquestes coses que s'apunten en l'horitzó que no siguin dramàtiques com pareix que estan sent. I res, així acaba tot aquest discurs que necessitava dir-vos-ho i necessitava posar-lo en vostre coneixement. Tenim a dos invitats. Enrique Lahuerta. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, Benjamín. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy con un tema muy interesante que creo que nos afecta. Todos son interesantes, Enrique. A todo el mundo que vivimos en comunidades y Correcto. Vamos a tener una persona referente en este sector que nos va a explicar más de una cosa que va a ser de interés. Claro que sí. Pues vamos a conocerlo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Pues bien, nada, en primer lugar agradeceros que me hayáis invitado y poder hablaros un poco de la casuística en materia de comunidades de propietarios y bueno, pues todo lo que rodea a este ambiente que en los últimos años ha ido creciendo y la verdad es que ha ido profesionalizando y cambiando. Y complicándose. Complicando, sí, pero bueno, hay que estar preparado para ver esa complicación y tener un buen equipo para poder tratar de
de proteger los intereses de nuestros vecinos para que bueno, estén respaldados y podamos asesorarles correctamente. Muy bien, bueno, ya entrando directamente sin darnos tiempo, porque hay muchos temas que queremos tocar y que no se nos escape el tiempo y quedemos a mitad de camino. La administración se llama AFI y esta es una de las más prestigiadas de Valencia y contamos con un profesional de primera fila y por tanto vamos a entrar directamente en todas las cuestiones que nos preocupan de algo cada vez más en boga, que es las comunidades. Yo lo que me gustaría es que hicieras un breve recorrido por AFI para que nuestros espectadores se sitúen y puedan un poco tener una referencia de la empresa que hablamos hoy. Pues sí, Benjamín, nosotros llevamos cerca ya de 25 años que va a hacer la empresa. Yo compré la empresa en el año 2006. 2004 fue cuando empecé a ver lo que era el sector y tratar de alguna manera buscar el nicho de negocio en una compra de cartera o directamente empezar desde cero. Y bueno, pues sí que estuve en un primer momento formándome después de la carrera de Derecho en materia de propiedad horizontal, con diferentes cursos de especialización. Tú eres abogado, entiendo. Sí, abogado, yo abogado en ejercicio también, terminé la titulación y nada más terminar, pues como ya venía de tradición familiar, pues bueno, mi padre, que ya era administrador, en sus ratos libres, porque él era director de banca y por la tarde pues también de esos clientes que tenía, pues poco a poco fue haciendo una cartera. Muy bien. Yo sí que empecé por mi propia cuenta y luego compré una cartera en Alboraya de unas pocas fincas, ya luego adquirí la de mi padre y poco a poco fui pues con el boca a boca que todos conocemos, bueno, pues captando más clientes, incluso ya compré un par de carteras más cerca de la zona para diversificar un poco lo que era el sector y a partir de ahí, 2016, 2017, ya incluso contraté a un par de abogados para toda la problemática que gira en torno a este sector, que pudiéramos desarrollarla mejor. Muy bien. Ahora ya somos un equipo de 13 personas, ampliando horizontes y buscando una nueva oficina también en Valencia para poder también dar servicio a nuestros clientes directamente desde allí. Estupendo, muy bien. Pues nada, vamos directos a las 1000 cosas que hay. Enrique, que empieza, abre tú el fuego enemigo. Bueno, yo le preguntaría a Álvaro, realmente, ¿cuándo es necesario un administrador en una comunidad? Bueno, la verdad es que necesario, yo diría que desde el primer momento en el que existen ya unos intereses económicos en una comunidad de unos vecinos que tienen unas necesidades de mantener y conservar su edificio. Necesario, pues yo ya digo, por mí sería necesario desde el primer momento en el que se constituye esa comunidad, pero muchas veces sabemos pues, que también quizás por los propios vecinos consideran que no es necesaria la intervención de un tercero. Pero es que ese tercero, si ya es un profesional cualificado y más con las normativas que han ido cambiando en esta materia, en las que se ha complicado mucho el poder gestionar una comunidad, no tener un administrador que asesore correctamente a esa comunidad se hace difícil e incluso se hace que luego vengan determinadas consecuencias que ya pueden ser perjudiciales para la propia comunidad. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque muchas veces a nosotros nos llegan las comunidades para que las gestionemos cuando ya tienen un problema que tenemos que... El cáncer, tienen ya un pequeño cáncer. Que tratar de extirparlo. Pero bueno, yo ya digo, siempre podría ser bueno tener esa figura del administrador, porque si no, luego es más difícil de salir del agujero y reflotar esa comunidad. Estamos viendo aquí, ahí en las pantallas que tenemos detrás, que, bueno, mucha gente. ¿Qué equipo humano tiene AFI? Pues actualmente somos 13. Estamos también buscando un par de personas más para ampliar el equipo, porque hemos crecido en volumen, sobre todo en volumen de comunidades, macrocomunidades, de las que sabemos que tienen su complejo con piscinas, con diferentes dotaciones de elementos comunes que ya hacen pues, que tengas que estar con
con más disposición para poder gestionarla completamente. Entonces, nos ha venido mucho tipo de este tipo de comunidad, y lo hemos también notado porque también ha habido mucha baja también de administradores de los colegios profesionales que no han tenido una reposición de profesionales que se quieran dedicar a este sector, porque sinceramente en los últimos años, como he dicho, es bastante más complicado. Cuando yo le comento a mi padre, mira, papá, estoy haciendo esto y lo otro, dice, yo ahora no podría dedicarme a lo mismo que tú, porque la verdad es que se ha complicado pues, en materia de morosidad, cada vez hay más, en materia de gestión de inspecciones en las propias comunidades, que cada vez hay más obligaciones que cumplir, y bueno, hay que estar con muchos frentes abiertos y que te reconozca también al final el cliente que efectivamente quieras cobrar por ese trabajo, que eso es lo más complicado para nosotros, justificar nuestros honorarios para que la gente también vea que nuestro trabajo bueno, pues, está a disposición de toda la gente y que también se nos tenga en cuenta, eso nos evalúe correctamente. Antes de hacer la pausa para la publicidad, y entramos ya después en toda la casuística de tu empresa, yo lo que quería saber, tus clientes mayoritariamente que son de Valencia, del área de... Pues tenemos del Horta Nord bastantes clientes, pero el 50% sí que vienen de Valencia. De ahí nuestra necesidad de tratar de abrir una oficina en la zona de Patrais, que también sabéis que ha crecido mucho, y recientemente pues hemos tenido bastantes clientes de allí por el boca a boca y que ya nos demandan pues una oficina física con la que de allí pues el vecino que pueda venir y cualquier consulta que quiera hacer que la tengamos disponible. Pero sí que con el equipo que tenemos ya podemos dar servicio tanto a la pequeña comunidad de Alboraya que tenemos de 10-12 vecinos como a la macrocomunidad de 200 vecinos, para dar ese servicio completo y siempre muy personalizado. Damos el mismo servicio a una finca de 10-12 vecinos que a la de 20, ¿verdad? Que a la de 20, pues 20 me refiero, 20 escaleras con 20 viviendas, que son las de 200 o 400, pero que sí que necesita tener ese trato personalizado que no lo hemos perdido desde el principio. Nuestro equipo lleva muchos años con nosotros, el 80% es el equipo de origen que poco a poco hemos ido aumentando. Ahí, como veis en la foto, pues es gente que ya lleva bastantes años con nosotros, y eso es lo que al final fideliza una comunidad, que sean caras y personas que sean pues amigables, cercanas y disponibles. Muy bien, pues vamos a hacer una parada para la publicitat, com havíem parlat, i ja entrem directament en tots els líos que n'hi ha en les comunitats, que és un no parar, perquè jo veig, quan es comencen les reunions, que es comencen, passen 3 hores i encara allí continuen bregant-se, i jo dic, che, això té que ser com una espècie de congreso, però a lo bèstia. Fins ara, ens veiem ara en uns minuts. Moltes gràcies. Pues així estem de nou. Estem en Álvaro Martínez, de Administracions AFI, que vamos a entrar a ver todo lo que pasa con las comunidades de vecinos, que ya dije antes que es como un pequeño congreso, pero más violento todavía. Enrique, vamos a por temas ya concretos, a por ello. Yo le preguntaría a Álvaro, por ejemplo, normalmente cuando acude a una comunidad, muchas vienen de otros administradores, no les ha solucionado el problema. Creo que el administrador es casi un resolutor de problemas de las comunidades, de los enfrentamientos que hay entre vecinos, pero ¿qué es más difícil? ¿Arrancar con una comunidad de obra nueva, esa que se constituye inicialmente, o esas antiguas que sobre todo los edificios tienen problemas de la propia edificación, problemas con muchos antecedentes de relación vecinal que también se traducen en problemas de comunidad? Realmente, ¿qué es más complejo o qué es más difícil y qué es lo más
aceptado por el administrador, empezar desde el inicio, te permite controlar contratos de suministros, etcétera. ¿Cómo habitualmente, qué es lo más cómodo para iniciar? A ver, yo conozco las dos tipos de comunidades, la del promotor, que cuando nos entregan toda la documentación y ponerla en marcha, hasta las comunidades que han quedado un poco desencantadas del administrador, o bien de la gestión, o bien incluso también, porque a veces la figura del administrador no es única en una comunidad, para cuando hay que buscar el problema cuál ha sido, a veces también es propia de la propia comunidad, que hay que también ver si ha tenido una buena junta directiva en la que la gente se ha implicado. Nosotros siempre hacemos el símil como con los equipos de fútbol, el presidente del club, el presidente de la comunidad y luego el entrenador, que es el administrador. El entrenador tiene que ser el líder que trate de luego en el vestuario pues llevar a sus vecinos jugadores a dar lo mejor. Entonces, si tú no te involucras en eso y no consigues que tu equipo se ponga a tu lado, de tu parte, y empuje contigo, pues tenemos ese problema que luego al final todo queda en manos del entrenador, del administrador, que es el que tiene que dirigir todo desde su punto de vista y de su mejor criterio, que muchas veces no se ve del todo bien por unos y otros. En el caso de la comunidad nueva, de obra nueva, pues sí que hay que tener un poquito más de tiento a la hora de tomar decisiones, porque estás en el punto de mira, estás en una comunidad en la que a veces por alguna circunstancia se ha empezado con ese administrador que no se ha buscado por los propios vecinos, y tienes tú que ganarte a la gente para que también de alguna manera confíen en ti, en tu gestión. La otra, pues bueno, siempre te reciben con los brazos abiertos. Aquí pues parece que este señor nos va a llevar a una nueva dimensión, la que bueno, siempre nosotros les decimos: nosotros les llevamos donde ustedes también quieran que les llevemos, pero con su participación. Entonces sí que es verdad que las dos tipos de comunidades, diría yo que la más fácil a lo mejor de que la comunidad te arrope es la que ya ha tenido como una insatisfacción por parte del administrador o de la gestión anterior, porque bueno, ya viene rodada. Entonces, ese tipo de comunidades, incluso yo te diría que también cuando ya han pasado los 10 años estos de la promoción, en la que ya no hay muchas reclamaciones que hacer, cuando ya entro yo en esa comunidad y ya están los vecinos pues con todos los frentes cerrados, pues es la mejor situación en la que los vecinos ya te dicen: bueno, ya hemos pasado todo lo mal que teníamos que pasar, ahora usted solo tiene que mantener y asesorarnos a que esto vaya funcionando correctamente. Muy bien. Comentaste antes, Álvaro, que en vuestra administración hay varios abogados, creo que hablaste de 3 o de 4, posiblemente incluso lleguéis hasta 5, pero ¿qué es lo que exige la ley para que, digamos, alguien o un grupo se inscriba como administrador colegiado? Empecemos por el principio. Bueno, el tema de la colegiación, desde la ley Ómnibus en la que se liberalizó el sector, se puso en tela de juicio si los administradores estábamos dentro de ese colectivo en el que prestabas un bien de interés social para los administrados. Costó mucho, igual que el Colegio de Médicos, por supuesto que tiene ese interés social, otro tipo de colegios también se lo han dado, pero finalmente hubo una sentencia del Supremo en el que entendió que efectivamente los colegiados deberían estar en un colegio profesional para poder ejercer como administrador. ¿Qué te pide ese colegio profesional? Principalmente titulaciones de grado superior y también una titulación que se imparte en el Politécnico, que son un curso de 3 años en el que luego te dan el título específico de experto en Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, que con ese título también puedes colegiarte como administrador. Ahora mismo están entrando mucha gente de administración de empresas, porque bueno, han aparecido mucha franquicia del sector de administración, y bueno, el que ha gestionado administración y dirección de empresas pues también están incorporándose en nuestro sector.
los aparejadores y arquitectos también están entrando. En la época de la crisis inmobiliaria hubo muchas altas de aparejadores y arquitectos en el colegio de administradores. Ajá. Ahora mismo, bueno, parece que el sector está bastante mejor para ellos y, bueno, no deja de ser también un aliciente que un arquitecto también esté al frente de gestionar una comunidad de propietarios como administrador. Pero desde nuestro punto de vista y desde nuestro despacho nos apoyamos mucho en el derecho, en el cumplimiento de las normas, porque en los últimos años la convivencia es lo que más se está convirtiendo en un problema, diría, después de la morosidad, la convivencia. Con la pandemia los administradores hemos sufrido un montón para que la gente respetara los elementos comunes y luego también los horarios de cumplimiento de los ruidos, de las molestias, etc. Entonces, estos temas están muy de actualidad porque, bueno, la situación no es igual que antes. La verdad es que ha entrado también mucho vecino no propietario. El vecino no propietario, que tiene también sus derechos, pues bueno, a veces el cumplimiento de las normas no le ha informado del todo de forma correcta quizás el propietario de las normas de la comunidad y bueno, pues a veces nos encontramos con problemas con el cumplimiento de las normas por parte de arrendatarios o incluso, como ya sabéis que está muy en auge, de las viviendas de piso turístico, de la gente que viene Luego entraremos a pasar 2 o 3 días y que, bueno, luego lo tocaremos ya avanzado. Sí. Enrique, sigue con más cuestiones. Estáis hablando de estar colegiados los administradores. Yo tengo entendido que la función de administrar la comunidad puede ser administrada por el presidente de turno o su equipo que monte, que es entre 2 vecinos o 3, un administrador. Yo me gustaría saber si todos los administradores han de estar colegiados o no están obligados a estar colegiados. Y 2, ¿qué función tiene el colegio? ¿En qué aportación da, no solamente al administrador, sino puede dar a la comunidad el colegio de administradores? Bueno, como he comentado, realmente la colegiación a partir de, dirías, 5 o 6 años, con esa sentencia del Supremo en la que ya nos decía que nosotros éramos un colectivo necesario, la colegiación ya es obligatoria. Se han creado desde ese momento y se han mantenido asociaciones y otro tipo de colectivos de administradores de fincas que se han asociado y que han mantenido esa asociación, esas cuotas para poder ellos también beneficiarse de lo que ofrecen esas asociaciones y muchos de ellos también han ido pasando al colegio porque realmente el colegio profesional es el que te da la cobertura de todas las necesidades que a veces no cubre el propio administrador. Pues, por poner los ejemplos, el Colegio Territorial de Valencia y Castellón tiene asesorías para colegiados de ingeniería, de arquitectura, de asesoramiento fiscal, de asesoramiento jurídico, donde no llega el administrador, nos apoya de forma general en esos ámbitos el colegio. Luego también los cursos de perfeccionamiento en materia de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos. Son periódicos, todas las semanas tenemos cursos sobre inteligencia artificial para administradores de fincas en sus programas de gestión, cursos sobre las nuevas normativas en materia, como he comentado ahora, de vivienda de uso turístico. Es periódico el tema de el reciclaje profesional en estas materias y en eso la verdad es que los colegios hacen un trabajo muy importante. Y ya por último, la responsabilidad. Un colegiado, cuando no hace bien su trabajo, el vecino puede acudir al colegio para pedir responsabilidad por esa mala gestión o mala praxis que ha considerado que debe ser denunciable. Hay un código deontológico que se aplica correctamente desde el colegio. No es como se piensan muchos vecinos una entidad para proteger al colegiado, no, todo lo contrario. El que no lo hace bien se le aparta, se le sanciona y se le disciplina. Entonces, hasta este momento se ha estado utilizando el colegio como esa herramienta y la verdad es que yo apoyaría siempre la colegiación a través de los colegios profesionales correspondientes.
Muy bien, estabas hablando ahora sobre un tema que a mí me interesa mucho en todas las empresas, que es el tema de la formación. Vosotros, digamos, aparte digamos, de lo que se hace institucionalmente y que acudís, a nivel interior, a nivel de empresa, ¿promocionáis la formación dentro de todo vuestro personal? Sí, a ver, tratamos sobre todo del equipo de administración, pues que se recicle en ese tipo de cursos que nos ofrece el colegio, sobre todo de la herramienta que utilizamos para gestionar las comunidades. Esa herramienta, que también lleva un mantenimiento periódico, pues va incorporando nuevas herramientas con las que el equipo se puede formar y para poder prestar un mejor servicio desde la empresa. Y nosotros mandamos periódicamente gente a hacer los cursos, pero no solo eso también, como sabéis también de forma online, ya desde el propio despacho se conectan desde los diferentes puestos y bueno, pues en su momento también de trabajo pueden formarse en las diferentes áreas que se han ido incorporando en ese programa de gestión. Y la verdad es que ahí tratamos de no fallar, porque si no es que te quedas atrás y te adelantan enseguida y bueno, hay que estar siempre a las últimas novedades. Sí. Muy bien, Quique, nuevas cosas. Lo que antes parecía que un administrador era, en este caso no es comparable, por ejemplo, a ti, que además de ser administrador eres letrado, ¿no? Pero realmente es un trabajo, por lo que tú vas explicando, ya se necesita una especialidad, se necesita un nivel profesional tremendo. Entonces, cuando llega el momento de los honorarios de los administradores, el administrador que analiza la comunidad y dice esto va a costar tanto de gestionar a administrar, es un precio lineal. ¿Qué criterio es el que se aplica habitualmente? Por desgracia, desde esta ley ómnibus, desde la que he comentado, en la que se liberalizó el sector y que se aceptó la libre competencia en muchos de los sectores, en la administración de fincas, desde el año 2004, teníamos el 2004 teníamos un baremo en el colegio en el que todos nos regíamos por unos precios oficiales por los que no podíamos tampoco ni incrementar de forma abusiva ni rebajar en el que pudiese perjudicar los intereses de otros compañeros. ¿Qué ocurrió con esta nueva ley? Desapareció el baremo y con esto, pues bueno, empezaron a entrar en el sector personas que no estaban colegiadas, que tenían sus seguros individuales, que no sabías muy bien cuáles eran sus coberturas, y que ofrecían honorarios muy bajos, con los que no sabemos muy bien de qué forma luego se podían sostener, porque eran insostenibles. Nosotros ya desde el año 2004, en los que recuerdo que ya los honorarios estaban en 3,5 euros, 4 euros por vivienda, nos hemos encontrado en el año 2000 con los mismos precios en muchas profesionales no colegiados. Entonces, claro, desde ese momento en el que la colegiación ya no era obligatoria, hasta que al final conseguimos nuevamente que sí que lo fuese, se ha desvirtuado un poco el tema económico, en el que nosotros podemos pedir algo razonable con lo que poder también gestionar la comunidad. Por eso he dicho que también ha entrado mucho sector de la administración y dirección de empresas, porque lo que hacen también, que yo lo veo también bien por ellos, diversificar un poco tu negocio en el ofrecimiento de otros nuevos servicios. Bueno, si yo te entro con 4 euros por vivienda, déjame que yo como inmobiliaria te gestione también la venta o el alquiler de este piso, o yo como corredor de seguros también pueda ofrecer un seguro a algún vecino de la comunidad a su vehículo, o asesoramiento jurídico a un familiar también de un cliente tuyo. Entonces, este sector ahora mismo se ha diversificado, y nosotros con ese equipo que somos también, pues cuando ofrecemos un servicio de honorarios de administración, estamos contando que también vamos a ofrecer servicios jurídicos o incluso servicios inmobiliarios a las comunidades de propietarios, para compensar de alguna manera, equilibrar, y que pueda también la comunidad ser rentable. Muy bien. Ahí hay un tema que bueno, ahora ya hace tiempo que afortunadamente no se escucha nada, pero claro, los administradores en general gestionan una cantidad ingente de dinero, recaudan para pagar a los proveedores,
¿eso cómo funciona exactamente? Quiero decir, ¿hay una pauta, un código a seguir o cada uno aplica la ley que le parece? A ver, antiguamente, y digo antiguamente cuando mi padre también gestionaba comunidades y mucha jornada de administradores de hace pues, a lo mejor 20, 25 años, trabajaban con lo que, mi padre no lo ha llegado a hacer nunca, pero sí que nos hemos encontrado con lo que llama la cuenta única, en la que en esa cuenta única entraba todo el dinero de todas las comunidades que administraba un despacho. Nosotros, ni mi padre tampoco, hemos utilizado ese sistema nunca y siempre hemos utilizado la cuenta individual con el CIF de cada comunidad e incluso que esté autorizado uno de los vecinos en esa cuenta, bien sea de forma indistinta o de forma mancomunada. Pero, bueno, desde la ley de blanco de capitales última, ya no se puede hacer esa gestión que indebidamente se hacía y que ayudaba a que la comunidad, por parte del administrador gestionada, no se diera cuenta de si estaban en saldos deficitarios o en saldos con superávit, porque como estaba todo en el mismo saco, nunca había problema económico. Pero luego, a la hora de la verdad, yo me he encontrado con problemas en el que me dicen, no, para empezar esta comunidad tienes que pagarme a mí el déficit de esta comunidad. Y digo, vamos a ver, ¿cómo podemos empezar de menos cero? Entonces, esas situaciones, por fin, con esta nueva ley, ha permitido que estas personas ya no puedan hacerlo. Entonces, claro, ahora con cuenta ya con CIF independiente ya hay una responsabilidad propia de la comunidad y del presidente y de la Junta para probar que cada vez que se presentan las cuentas por el administrador, pues no hayan esos saldos deficitarios que pueden perjudicar. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos aprendiendo cosas, vamos aprendiendo más cosas. Quique, más situaciones. Yo, una pregunta, mira... capciosa, sábado, la tuya es capciosa, seguro. El sábado, circunstancialmente, estuve en una junta de propietarios. Era en concreto de un complejo inmobiliario y bueno, recuerdo que uno de los órdenes del día, de los puntos del orden del día era la renuncia del administrador y tal. Y bueno, al renunciar a un administrador pues tienen que hacer aportaciones de un nuevo administrador y tal, y alguien preguntó por el coste. Cuando hizo la comparación entre el nuevo administrador, que parecía que era una administración completa y tal, y el anterior administrador, dicen, es que el anterior nos costaba 2,20 euros y este creo que vale 4 y pico. Y recuerdo que un vecino, un propietario de esa comunidad dijo, normal que renuncie. Es decir, con eso quiero decir, esto, realmente el administrador, ¿qué es lo que tiene que cobrar? ¿Qué es lo que le tiene que costar a un vecino? Y realmente irá en función de todo lo que tú puedas ofrecer como administrador o en función de qué. Es decir, yo sé que hay administraciones que son 2 personas. Claro, si lo comparo con un despacho como el tuyo, que estamos hablando de 13, no estamos hablando de 13 por el número de comunidades. Me imagino que esos 13 entra desde el aspecto jurídico, como bien has dicho, el financiero, a lo mejor hay algún arquitecto también que ya aporta por los defectos de obra, y eso debe tener un coste. Y pienso para tener un buen servicio. Realmente, si un administrador es excesivamente económico, riesgo porque no hay porque en esa reunión se reflejó que ese administrador había dado o un mal servicio o tenía muchas carencias, no podía ofrecer lo que otros ofrecían, y claro, la diferencia de precio era de 2 euros y algo y tal. Es decir, ¿qué es lo que debería por vivienda media, por ejemplo? Yo en un edificio con 40 viviendas, por ejemplo, o 30 viviendas, con 2 ascensores, no sé, y ya te digo que no sé realmente cómo analizáis, si es por lo que va a costar gestionar esa comunidad de eso, pero si hay un precio estándar, si hay un precio medio y tal, pero por una serie de servicios. Pues así es, Enrique. El tema es que lo que es el precio medio que se puede establecer para gestionar una comunidad por parte de un despacho modesto, en el que tienen la premisa de dar un servicio personalizado, de tener un equipo, no sé, de 5 personas, en las que pueda gestionar una comunidad de 40 vecinos y que
puedan dar un servicio a una cartera de, pues, por cada administrador 50 comunidades, porque tampoco puedes ofrecer llevar un único administrador 100 comunidades. Nosotros en el despacho pues tenemos equipos de gente, eso que le llamamos gestor, en que cada gestor lleva entre 50 y 55 comunidades. No podemos dar un servicio igual, equitativo, si lleva 100 comunidades que si lleva 50. Entonces, en ese estándar, nosotros nos movemos en unas cantidades entre 5 y 5,5 euros masiva por vivienda, que es lo normal para que tú puedas dar un servicio en condiciones y sobre todo respaldado con un equipo que pueda atender pues a esas averías al día, esos siniestros de comunidades con seguimiento continuo, esos impuestos que hay que presentar al día. Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿tenéis un buen funcionamiento de un call center o que realmente, porque muchas veces lo hemos oído en las comunidades, no, he llamado al administrador, ya hace una semana que llamé al administrador y aquí no ha venido nadie. Es decir, es importante, tal vez no tiene culpa el administrador, se depende de un industrial, el industrial no aparece, pero la percepción del vecino, en este caso, del usuario, es que no me hace caso el administrador o no llega a ese tipo. ¿Tenéis un buen call center con un buen... ¿Procuráis ser vosotros los que controléis también a ese proveedor para que cumpla tiempo y forma y tal, y que pueda ser un proveedor de referente para todas las comunidades que tú administras? Ese será bueno si lo hace bien. Ahí es donde marca la diferencia un despacho de otro. O sea, nosotros la prioridad nuestra siempre va a ser la morosidad, los pagos a proveedores que estén ajustados y que los mantenimientos estén con contratos de corta duración en los que podamos ajustar perfectamente los costes de dicho mantenimiento, y también el asesoramiento jurídico, que esa comunidad esté auditada jurídicamente para el cumplimiento de toda la normativa fiscal, laboral, contable, jurídica. Esos tres pilares son fundamentales. Luego ya está, por supuesto, la eficiencia energética para tratar de reducir costes a nivel energético o otro tipo de instalaciones como placas solares, etcétera. Pero al final hemos detectado en estos años que la morosidad, los mantenimientos y lo que es el cumplimiento de la ley es lo básico en esa comunidad de propietarios. Entonces, desde ese prisma es de lo que te va a diferenciar un despacho de otro. Entonces, en esos avisos y averías tenemos un equipo de 5 personas en las que 5 líneas están abiertas directamente. Nunca se nos queda una llamada, puede ser que las 5 estén a la vez, pero no tenemos de momento, y digo de momento porque ese trato personalizado lo queremos seguir dando, un contestador en el que diga, si quiere fulanito, llame uno, si quiere... No, esas personas están activadas para dar los avisos, para recibir los avisos de forma instantánea e incluso que esté todo bien definido en el programa de gestión, para que cualquiera del equipo pueda ver quién ha llamado, a qué hora ha llamado, a quién se le ha dado ese aviso, si ha tenido alguna incidencia, si ha derivado en un presupuesto porque al final esa incidencia era más grande de lo que parecía. Pues ese es nuestro día a día, que es lo que creo que nos funciona muy bien, por lo que decías, de tener un buen equipo de proveedores que con precios muy ajustados sepan que van a trabajar contigo porque vas a darles mucho trabajo, el servicio va a ser bueno y el cobro de esas facturas, por supuesto, van a estar al día. Pero sobre todo que el cobro de esas facturas estén al día para los vecinos en precio, eso principal, pero que también pueda ganar dinero el proveedor con ese servicio. Entonces, eso es algo que no nos falla. Y si la comunidad quiere utilizar su proveedor, nosotros podemos llamar, pero ya es responsabilidad de que su proveedor pueda tardar más, menos, o que el precio pueda ser desorbitado, ahí ya que no nos busquen. Entonces, tratamos de filtrar esos proveedores con unos estándares que tenemos, no puede cualquiera trabajar con nosotros, para que puedan, de alguna manera, decir, bueno, con esta gente me la voy a jugar y sé que tengo que hacer el aviso el mismo día o al día siguiente. Eso mucha gente dice, no, es que solo trabaja con estos proveedores. No, es que estos proveedores le van a dar a usted un buen servicio mientras no se demuestre lo contrario. Cuando usted me demuestre lo contrario, pues ya volvemos a hablar. Pero nos tienen que dejar trabajar para ponernos de alguna manera a prueba de ver si igual que nosotros, la gente con la que trabajamos también es buena. Muy bien. Ahí hay una cuestión, entrando, que no se nos vaya el tiempo, una cuestión que hoy está en todas
en todas las informaciones, que es el tema de los alojamientos turísticos. Desde el punto de vista del administrador, ¿eso cómo lo veis? Pues desde que se empezó con digamos, actividad nueva que se ha desarrollado y que considero que es necesaria aquí en España, pues nosotros lo hemos visto desde un punto de vista complicado porque nos ha generado problemas a nivel convivencia, en algunos casos. Esto, pues como habéis visto, con el paso del tiempo se ha ido regulando, pero al no haber regulación sobre este tema, ha derivado en esa complejidad de convivir el turista que viene a pasar un par de días con el que lleva toda la vida con su familia en su edificio. Entonces sí que hemos tenido problemas en ese sentido que poco a poco pues, se han ido con el tiempo reduciendo, sobre todo con las últimas normativas que se han ido aprobando. Desde el primer momento en el que la comunidad podía limitar la actividad comercial de uso turístico, hasta ahora que ya quien quiera desarrollar una actividad de piso turístico necesita ya un acuerdo de junta en el que los vecinos le dejen y le permitan que esa vivienda... Actualmente tiene que haber un acuerdo positivo, sí, para poder ejercer esa actividad. De 3/5 partes, y esto es desde el 3 de abril, una normativa que modificó la Ley de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos, en la que ha dejado un poco en el aire los locales comerciales y los locales de uso terciario, los entresuelos y los edificios de oficinas, pero lo que es la vivienda en sí necesitan ya que pase por un acuerdo de Junta General respaldado por mayoría de 3/5 partes para poder desarrollar su actividad. Esto en la Comunidad Valenciana y en el resto de comunidades es así. Luego en Valencia sabemos que hay una moratoria en la concesión de licencias en la que no se están concediendo, se han suspendido, y hasta nuevo aviso y nueva regulación municipal. Lo que es autonómica, estamos hablando de que ha habido un cambio regulatorio desde agosto, creo que es 8 de agosto del 24, en la que hay mucha restricción al que se pueda usar una vivienda como piso turístico. Bueno, pues nos estamos enterando de muchas cosas. La verdad es que son muchas preguntas. Enrique, más preguntas, que no se nos escape el tiempo. Los apartamentos turísticos, realmente estamos hablando de que se denomina apartamento turístico cuando el periodo de alquiler está limitado o no supera determinados días, ¿no? A partir de ahí, aquel que tiene un inmueble, que tiene su apartamento en la playa, que él va en agosto y dice el mes de julio pues lo voy a alquilar y tal, ¿esto se va a poder seguir haciendo como se ha hecho hasta ahora? Bueno, a ver, me lo estás preguntando a lo mejor porque has visto que ha habido otro cambio de normativa a nivel estatal en la que se ha vuelto a retorcer al propietario de alquiler de piso como vivienda vacacional o como vivienda de temporada, alquiler de temporada, que es el que quiere alquilar su casa pues para una quincena en agosto o 30 días. Ahora mismo en la Comunidad Valenciana han reducido a 10 días lo que es el uso turístico. Todo lo que supere 10 días ya es alquiler de temporada o alquiler de media o larga estancia, que es la de arrendamientos urbanos pura y dura. Pero con la última nueva modificación que se ha aprobado, también ahora para los alquileres de temporada, incluyendo también los alquileres de uso turístico, se va a tener que inscribir en lo que es esa vivienda en un registro especial en el que te van a dar un número específico con el que tú vas a poder comercializar con ese número específico. Esto está más pensado para todas aquellas viviendas que están en portales inmobiliarios o en portales de... Pero no voy a tener la necesidad de hablar con la comunidad para poder alquilar mi vivienda. No, de momento no, ni siquiera para lo que es el alquiler de habitaciones. Actualmente la gente piensa que el alquiler de habitaciones está prohibido por ley o está dentro de la misma normativa de piso turístico. No, de momento no hay regulación en la vivienda de alquiler por habitaciones y tampoco tiene la misma aplicación normativa en la vivienda temporal, de lo que es el alquiler de media y larga estancia, que se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Una cuestión que es de lo que yo observo por ahí altamente conflictiva, que es el tema de los morosos. Eso, desde vuestra óptica, ¿cómo lo analizáis? Pues sí, Benjamín, como te he comentado, es uno de nuestros pilares fundamentales, por eso tenemos un equipo de abogados en el despacho y que nosotros también, de alguna manera, como os decía antes, nos nutrimos también de esa morosidad que no debería de existir, pero si existe, pues la gestionamos, la autogestionamos nosotros. No cobramos nada a la comunidad por la gestión de ese moroso, por lo que ahora os explicaré, pero sí, es un problema muy importante que con el tiempo hace que una comunidad pues lastre la situación económica. ¿Qué medidas pueden haber para evitar esa morosidad? Una modificación de la ley de propiedad horizontal que se estaba pidiendo desde hace muchos años era sobre todo en esta materia, en la que algo nos ha ayudado, pero aún estamos un poquito poco respaldados por esa normativa legal. ¿Qué es lo que sí que se puede hacer y qué es lo que nosotros ya hemos ido aplicando? La ley te permite que tú puedas establecer un interés legal superior al interés legal del dinero para aquellas viviendas que sabemos que de forma frecuente reinciden en esa morosidad, sabemos que al final paga, pero no es el que paga el primero. Entonces, tú ya puedes acordar por Junta General, por mayoría, que se le aplica un interés desde el momento en el vencimiento de esa cuota. Entonces, claro, a esa persona ya le va a costar más dinero el retrasarse los pagos. ¿Qué más han aplicado en materia antimorosos? El no poder utilizar determinados servicios generales de la comunidad, pero no esenciales. No le puedes restringir el acceso a un ascensor, pero sí a una piscina o al pádel. Claro, ¿cómo? Bueno, ya tienes que gastarte un dinero porque tienes que poner unos códigos especiales en la entrada, en la que no le das al vecino que es moroso, pero bueno, también existe esa posibilidad. Y luego un procedimiento muy específico en la ley de propiedad horizontal para la reclamación de morosidad, en la que, independientemente de la cantidad, si tú acudes a los juzgados con abogado y procurador, esos gastos son repercutibles íntegramente al vecino que tiene deudas con la comunidad, siempre con unos límites en los que tú no puedes pedir más de lo que es un tercio de la deuda de honorarios y de abogado y procurador, pero sí que te permite que, no como en otras materias, que tú puedas aplicarle directamente los costes de abogado y procurador y otros gastos accesorios, como haya podido ser un burofax que hayas podido remitirle, o el notario para los poderes, o un certificado del administrador que ha tenido un coste también de emitirlo. Entonces, el moroso no está tan protegido como estaba antes, pero hay que acordar por la comunidad ese tipo de acuerdos o limitaciones para que la comunidad prospere y no tenga pues, unos déficits importantes. Estamos abordando 1000 cuestiones del día a día que atañen a todo el mundo. Quique, no pares. Pues yo le preguntaría un problema que me imagino que lo habrá vivido mucho, porque desde la crisis aquí, la cantidad de inmuebles que se han adjudicado o estaban en proceso de ejecución a favor de entidades financieras. Hay muchas comunidades que han tenido auténticos saldos en morosidad. ¿Cómo habéis podido solucionar eso? Pues mira, justamente hoy hemos conseguido que un propietario se haya adjudicado un inmueble que ha estado en una situación de morosidad de 10 años, en el que el moroso ha llegado hasta el Supremo, retrasando todo lo que ha podido dentro de esa legalidad hiperprotectora para su situación, en la que por fin hoy se ha adjudicado un particular un inmueble que al final el banco tuvo que ejecutar y que se lo quedó en propiedad, pero que no había manera tampoco de poder ir detrás del banco porque no sabíamos muy bien quién es el que estaba detrás. Entonces, finalmente se lo ha adjudicado un tercero con una deuda aproximada de 10.000 euros, en la que solo le hemos podido reclamar el año en curso y 3 años atrás, que es lo que te permite la normativa. 4 años. Esto es la modificación que también hubo de la ley de propiedad horizontal cuando hubo la crisis inmobiliaria, por este motivo, porque muchos bancos se los estaban adjudicando en subasta y el banco se quedaba ahí durante un tiempo que tú no sabías que había sido el que se lo había adjudicado, y al final solo te enterabas cuando lo vendía a un tercero y lo registraba
a nombre de ese tercero. Entonces ya le metía al tercero pues el año que solo tenía que pagar. Bueno, la ley al final dijo, pues no, vamos a que pague 3 años y el año en curso, y con eso hacemos pagar algo al banco. Pues efectivamente, de aquí vamos a conseguir este año 2025 y los 3 años atrás. Pero sí, la verdad es que ha sido un problema, sobre todo si no tienes contacto con las entidades bancarias y con las gestoras de las entidades bancarias, que además van cambiando una detrás de otra y al final no sabes a quién te tienes que dirigir. Pero una vez ya los tienes localizados, está siendo ahora un poco más fácil. Muy bien, estamos acabando ya, vamos con 2 cosas últimas, una por mi parte, que es el tema de los ascensores, que es otro problema que yo oigo también a la gente bufar. Eso, ya un poco resumiendo, ¿cuáles son los problemas que os encontráis hoy? Bueno, a ver, los ascensores, sobre todo en aquellas comunidades donde no existe el ascensor y la comunidad tiene al final esa necesidad de instalar uno, también la ley ha ido cambiando durante muchos años. De hecho, una ley que se aprobó hace muchos años, que se llama Ley de Accesibilidad Universal, dio un plazo que fue hasta el 31 de diciembre del 18, en la que todas las comunidades tenían que ser accesibles. Te decían que tenía que tener algún elemento en el que todo vecino podía acceder a su inmueble sin ningún tipo de impedimento, sea con un elevador o con una silla hidráulica o con un ascensor. Entonces esta materia también ha ido modificándose con el paso de los años hasta que cualquier vecino ya puede pedirlo y obligar a la comunidad con unas determinadas mayorías y una limitación de importes, pero de hecho no sé si lo habéis visto en los últimos años esa adecuación de todos los patios que se han hecho a cota cero, que bueno, pues ha ayudado a muchas comunidades a que esas personas con discapacidad o incluso con movilidad reducida hayan podido acceder a sus inmuebles en mejores condiciones. Sí que es verdad que hasta llegar a que el ascensor esté en funcionamiento, si no vas de la mano de alguien que te vaya asesorando y que vaya cobrando esas derramas, esas cuotas impagadas, esos contratos con esas empresas, esos presupuestos, es difícil que una comunidad se pueda meter en esto. Muchas comunidades han retrasado esto por no tener un equipo detrás con el que poder ayudarles. Nosotros habremos hecho, sin exagerar, perfectamente unas 50 o 60 instalaciones de ascensores y cotaceros en los últimos 5 años. Pues estamos acabando, Enrique. Última pregunta. Pues yo le haría una pregunta, me imagino pero que, ya, perdón. Que dentro del área de negocio, de cobertura, seguro que ha habido alguna comunidad o alguna población que ha sido afectada por la DANA. Seguro que igual has tenido alguna. ¿Cómo ha sido la gestión? Porque habrá sido muy complicada. Intervienen industriales, Consorcio de Compensación de Seguro, Generalitat, Administración Local, etcétera. ¿Cómo ha sido eso? Si has tenido alguna experiencia y... Por desgracia sí, hemos tenido experiencia en 2 localidades principalmente afectadas, Catarroja y Vallporta. En una de ellas, en Catarroja, era una edificación de 160 viviendas con 2 sótanos de 400 plazas de garaje. El agua salía directamente por la puerta del garaje con los 2 sótanos completamente inundados. La verdad es que estuvimos al pie de esa comunidad desde el primer momento y lo hemos vivido todo el despacho muy de cerca porque bueno, hemos tenido, entre comillas, la suerte de no tener tantas comunidades afectadas y poder centrarnos en esa comunidad. Y la hemos vivido desde el principio hasta el final con mucha tristeza también por los propios vecinos, que también los conoces y ves su situación personal, cómo les ha cambiado la vida, pero también con ese rayo de esperanza que siempre tuvimos ahí de que algún día podíamos volver otra vez a reflotar esa comunidad. Y bueno, hemos tenido la suerte, después de haber hecho todas las reclamaciones correspondientes a los seguros, a las consorcios de compensación, etcétera, de llegar al punto en el que todo lo que es los daños que el consorcio de compensación ha determinado, junto con el técnico también de la comunidad, se va a hacer cargo de todo. Hemos tenido ya un adelanto de un 20% por parte del consorcio y ya nos han aceptado la cantidad total del montante total
Estamos hablando de 5 ascensores, de un sótano, ya digo, de 10.000 metros cuadrados, toda la luminaria, toda la instalación de vías, incendio, etcétera, destrozado. Y recientemente nos ha dicho el consorcio que efectivamente nos van a pagar. No ha llegado aún esa cantidad, pero una vez ya está aprobada, tú ya la podrías exigir en los organismos correspondientes, pero entiendo que no se demorará más de este año para pagar. Se han empezado ya las obras, los ayuntamientos están ayudando mucho en este sentido porque no hay exigencias burocráticas para poder empezar a hacer la obra y bueno, hay que decir también que los vecinos han estado volcados desde el principio y nosotros nos hemos juntado con esa gestión de llevar a la comunidad a su punto de origen. Muy bien, muy bien. Pues nada, es un rayo de esperanza, es una buena noticia dentro de todo ese mare magnum de malas noticias. Te volveremos, Álvaro, después del verano a seguir porque han quedado innumerables temas en el tintero, pero ya no nos podemos alargar más porque hemos de dejar paso al siguiente programa. Gracias, Enrique, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Álvaro, te veremos después del verano. Y nada, que nos traigan nuevas noticias optimistas. Así serà, ja serà. I a vostès, pues, moltíssimes gràcies d'estar una altra setmana més amb nosaltres i ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Bona nit. Adeu.